Capítulo: La mente, ¿qué es? El poder de velar de la Maya hace que el alma individual o jiva olvide su verdadera naturaleza, que es la eterna existencia del ser. Y, aunque sin ocultarla del todo, proyecte sobre ella la noción del cuerpo. La vivencia de la realidad se tiene al experimentar al uno sin ninguna diferenciación o atributos. Durante esa vivencia el mundo desaparece y, al contrario, cuando existe el mundo como consecuencia. La Maya tiene dos significados. Uno, el poder por el cual el uno aparece como muchos. La conciencia como materia, lo infinito como finito. Maya en su forma inmaculada y estado sin forma, aun cuando está inmanifestada y en forma latente, es inseparable del Brahman. Es energía creadora potencial pura, aún no diferenciada una con Dios. Se vuelve consciencia solo cuando empieza a funcionar y a manifestarse por medio del mundo aparente de formas y nombres. Este aspecto activo de la Maya se llama Maya contaminada. Esta última es la que tiene que ver con los individuos. Tiene dos características: el poder de velar y el poder de proyectar o distorsionar. Por medio del primero, esconde la verdadera naturaleza del Atma, y por medio del segundo, lo distorsiona en apariencia, asociándolo e identificándolo con cosas irreales, mutables y finitas. Si ustedes quieren experimentar el ser, deben indagar sobre la verdadera naturaleza de la mente, que es de dónde surge la mente. Al hacerlo, ella se reabsorberá en su fuente y dejará manifiesto al ser. ¿Cómo van a efectuar esta indagación? Deberán preguntarse: ¿quién soy yo? Este pensamiento, ¿quién soy yo?, destruirá a los demás pensamientos y al final él también se destruirá a sí mismo. Entonces, la mente potencial se ubicará en su fuente, permaneciendo en un estado de calma. En este estado, el ser eterno resplandecerá por sí mismo y se producirá la autorrealización. Si hablamos con propiedad, lo único que en verdad existe es el ser. En él, las apariencias surgen y se reabsorben continuamente, y cuando en él surge el pensamiento yo, seguido de los demás pensamientos, a la acción de destruirlos completamente en su mismo lugar de origen, se le llama desapego. Descrito de otro modo, el desapego es un estado mental en el cual uno deja de identificarse con los objetos. Es la falta de interés en lo falso, lo irreal, el no ser. Se logra cuando se llega a comprender que nada del mundo, en la forma de riqueza, familia, honores, fama, etc., nos va a dar la felicidad plena. A su vez, esta comprensión se alcanza por medio de la observación constante de la imperfección de los objetos. Nadie se mantiene en lo falso cuando sabe que es falso. La autoindagación estriba en inquirir sobre la naturaleza de ese yo aparente y en llegar a comprender la naturaleza del yo real que subyace a aquel. El Atma o yo real no posee ningún sentido del yo. En él no existe en lo más mínimo el pensamiento yo. El ser individual, en la forma de pensamiento yo, es el ego. Si por medio de la autoindagación la atención se dirige a la fuente de donde brota ese ego o la mente, su aparición y reabsorción se perciben con facilidad. El ser o Atma es esencialmente idéntico con Brahman, y el no ser consta de ego, mente, intelecto, sentidos, etc. La práctica más apropiada para volverse uno con Brahman y lograr la liberación
o mukti consiste en residir cada vez más en el ser, manteniendo cada día la mente libre de pensamientos. La Maya nos hace considerar lo real como irreal y lo irreal como real. Diariamente, cada persona experimenta los estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. El Atma, en cambio, es el testigo. Y cuando el yo individual y los tres estados desaparecen, la acción de atestiguar también desaparece. Así, el Atma se halla más allá de los tres estados, incluso más allá del cuarto estado, o Turiya, el cual permea a los tres primeros. Aquel que con una mente tranquila dirige su atención a su propio interior y busca dónde se origina la conciencia del yo, realiza al ser. De esta manera, la mente se aparta de los objetos externos de los sentidos y contempla su propia forma refulgente. A esto se le llama sabiduría. Cuando la mente investiga sin cesar su propia naturaleza, descubre que tal cosa llamada mente no existe. Es tan solo un cúmulo de pensamientos, de los cuales el pensamiento yo es el principal, la raíz de todos los demás. En resumen, la mente es solo el pensamiento yo, ya que sin él los demás pensamientos no subsisten. En la mañana al despertar, lo primero que surge en mí es la noción de ser yo. Enseguida aparecen los demás pensamientos. El cuarto en el que me encuentro, mi rutina diaria, desayunar, el trabajo, las preocupaciones, las cosas que tengo que hacer, etc. A su vez, en la noche al irme a dormir. El yo es el último pensamiento que me abandona. Mientras no exista ese yo, nada existe. ¿De dónde surge ese yo? Búsquenlo dentro y verán cómo desaparece y en su lugar se revela el yo infinito. Sai Baba pone el siguiente ejemplo. Había una boda y los familiares de la novia y del novio estaban hospedados en casas separadas. Ante el grupo de la novia llegó un individuo desconocido preguntando por los arreglos de la fiesta. Incluso empezó a dar órdenes. Los parientes de la novia pensaron que era un representante o un miembro eminente del otro grupo. Después, el desconocido fue con el grupo del novio e hizo lo mismo. Supervisó los arreglos y además se quejó de que estaban llegando tarde y causando muchos problemas a la familia de la novia. Los parientes del novio pensaron lo mismo, que era un representante de la familia de la novia. Una vez efectuada la boda, los dos grupos se unieron en la recepción y se preguntaron unos a otros sobre aquel individuo insolente que daba órdenes con tanto desparpajo. Ambos grupos afirmaron no conocerlo. El desconocido se dio cuenta de que hablaban de él y estaba a punto de ser descubierto. De inmediato se dio a la fuga y desapareció. Así dice Sai Baba, una vez que indagan sobre la naturaleza de su mente, ésta desaparece. La Maya, para poder actuar, se vale de los tres gunas, sattva, rajas y tama. Primero, la cualidad tamas, inercia, oscuridad, cubre al ser, y luego la cualidad rajas, actividad, con su poder de proyección, engaña al ignorante, haciéndolo confundir al ser con el no ser. El sabio, en cambio, todo el tiempo se da cuenta de que la realidad objetiva,
la cual está sobrepuesta en el ser, no es otra cosa que el ser mismo. Con el surgimiento de la mente, todo surge, y con su desaparición, todo deja de ser. Cuando el intelecto se une a la ignorancia, se crea una unión ficticia con el ser, que es la existencia, el cual se proyecta en el mundo como la tríada del que ve, lo visto y el acto de ver. Por lo tanto, la esclavitud de Sansara, que es la rueda de nacimientos y muertes, es sólo la sobreposición de la mente en el ser como su base. El ser, con su propia refulgencia, está consciente de sí mismo, así como del cuerpo, del intelecto y de su propia luz reflejada. Solo cuando el sujeto se distingue con claridad de los objetos, como la leche del agua, es cuando el poder de velar de Tamas se destruye. Los objetos de los sentidos, desde el cuerpo, el mundo que nos rodea, hasta el ego, son irreales, o mejor dicho, son mithya, una mezcla de verdad y falsedad, ni verdadero ni falso. Algo entre ambos. No son permanentes, están sujetos a cambiar a cada instante. Por lo tanto, todas estas apariencias son falsas. Solo cuando la mente queda libre de los pensamientos y se deshace de las impurezas de los tres gunas, se vuelve perfecta. Las tendencias de búsqueda de placeres acumuladas en el hombre dejan de surgir y se produce el estado de auténtico desapego. Entonces los pensamientos dejan de dirigirse al exterior, se calman y funden en el ser. El sentido del yo abandona el cuerpo y el verdadero conocimiento o unicidad perfecta se produce de forma espontánea. Lo que se mueve es el vehículo sobrepuesto. Este movimiento de la conciencia reflejada, el ignorante lo atribuye a la conciencia misma. De aquí nace la noción equivocada del yo hacedor, que disfruta de las cosas hechas, mientras que el verdadero yo permanece sin ser afectado por esa luz reflejada que emana de él mismo. El jiva, valiéndose de la mente como el instrumento de sus percepciones, proyecta sus tendencias latentes, al igual que los objetos o imágenes proyectados por un cinescopio en los estados de vigilia y de sueño. Mientras que el hombre ignorante considera que este espectáculo es real, el sabio sabe que es ilusorio. En resumen, al destruirse las tendencias latentes, la identificación del yo con el cuerpo y la mente termina. Incluso el aspecto testigo de la conciencia también deja de funcionar, ya que se descubre que no tenía ningún tipo de contacto con el ser. Las sobreposiciones de las limitaciones de la individualidad en el absoluto no se crean más. Y entonces sucede la iluminación o realización del ser. El estado natural del ser. La tríada, el que ve, lo visto y el acto de ver, es una proyección en la pantalla de la conciencia. El que ve o sujeto de la tríada queda tan interesado en el acto de ver y lo visto que se olvida por completo de la pantalla o conciencia. El sujeto tiene que retirar su atención de los objetos vistos y del acto de ver. El que ve viene a ser aquello que es responsable del acto de ver. Si practican esta técnica 15 o 20 minutos cada mañana, se darán cuenta
de que el buscador o el que ve desaparece. Llega a resultar que esta primera persona, el que ve, que es parte de la tríada, tampoco existe. De la tríada, el que ve, lo visto y el acto de ver, ustedes deben retirar la atención de lo visto y del acto de ver y mantenerla sobre el que ve. Pero no olvidemos que el que ve es también parte de la película que se está proyectando en la pantalla de la conciencia. Es la sombra o el reflejo de ella, y al ser un reflejo, no existe. Según el Vedanta, lo que aparece y desaparece no es. Aparece por un momento y desaparece en otro. Por lo tanto, no es el Atma. Al principio, la práctica consiste en aferrarse a la primera persona, tú mismo, como quiera que te imagines ser, porque solo si la primera persona está allí, la segunda, tercera y cuarta también estará. Ahora bien, si la primera persona es puesta en duda, ¿cómo pueden la segunda, tercera y cuarta persistir? Como sabemos, la primera persona es también un reflejo del Atma. No goza de una realidad independiente. Solo el Atma es real y existe por sí mismo. Se revela a sí mismo y a nadie más, porque no hay nada más a quien se pueda revelar. Valiéndose de la mente, la gente quiere conocer a su ser, pero debido a que el ser se encuentra detrás y más allá de la mente, esto no es posible. La mente es un instrumento muy útil en los asuntos de la vida práctica, pero hace falta convencernos de que no se le requiere para realizar al ser. O estamos en la mente o estamos en el ser, pero no podemos estar en ambos a la vez. ¿Cómo contemplar aquello que está libre de pensamientos, el corazón espiritual? Su contemplación consiste en ser como se es. Entonces el ser se revela por sí mismo, como algo evidente por sí mismo, llegando a ser una experiencia directa que no requiere la ayuda de la mente. Este es, en definitiva, el estado natural del ser. Pregunta: ¿cuál es el objetivo de la vida humana? Respuesta: el objetivo de la vida es ir a tu interior y realizar tu propio ser. Los animales no pueden ir adentro de sí mismo. Solo al hombre Dios le concedió una mente y un agudo intelecto. Considérate muy afortunado de haber nacido con esta forma humana. Con ella puedes alcanzar y realizar tu verdadero ser. De modo que, en vez de hacer todas estas preguntas, busca al buscador, ve al que ve, duda del que duda. Y entonces estas preguntas y dudas no surgirán ni se mantendrán en la primera persona. Tus dudas y tus preguntas desaparecerán. Sin embargo, esta práctica tiene que ser realizada por cada uno. Otro no la puede hacer por ti. Luis no la puede hacer por mí, la tengo que hacer yo mismo. ¿Acaso esperas que la haga por ti? Pregunta: tengo entendido que la conciencia o Atma pura es la unidad y que esa conciencia en un momento dado decidió volverse muchos y ahora, después de mucho tiempo, decide absorber en sí toda esa energía, como la inhalación de una respiración. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Desde que tenía 9 años me hacía este tipo de preguntas. Leía libros y estaba ansiosa por conocer las respuestas. Respuesta: ya ves, ese es el resultado de leer muchos libros. La conciencia no necesita nada. No tiene deseos, no quiere expandirse ni contraerse.
Todo son artificios de la mente. La conciencia como base no tiene deseo alguno. Pregunta. Pero la conciencia decidió convertirse en multiplicidad. Al hacer esto, ¿cuál fue su propósito? Quiero decir, no después de que hubo mente, sino antes de ella. Respuesta. El propósito de la vida es realizar el ser, pero tú imaginas que es algo distinto. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que hay una evolución de los seres humanos? ¿No es así? Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución y todas esas cosas referentes a lo visto forman parte del proceso de la mente. Son conceptos. ¿De quién son esos conceptos? ¿Quién está en la raíz de todo? Tú puedes afirmar, son mis conceptos, pero ¿de dónde han venido? Después de todo, estos conceptos vienen de alguien, ¿no es así? Averigua la naturaleza de ese alguien. De esta forma, dejarán de surgir pensamientos y preguntas y como consecuencia realizarás a tu propio ser. Pregunta. Yo no sé si estos conceptos son o no son, pero mis compañeras de cuarto todas desean venir por lo menos una vez al año aquí al ashram de Sai Baba. Yo por mi parte nunca sé qué es lo que va a pasar el próximo año, pero tengo muy arraigado el concepto de la entrega y siempre digo que sea tu voluntad, Dios, no la mía. Y respuesta. Está muy bien. La entrega unida a una actitud de aceptación. Ven, ella desea venir cada año porque en su país, a la hora de efectuar seriamente sus prácticas espirituales, encuentra muchas distracciones. Aquí, en cambio, debido a las vibraciones de un gran ser, encuentra la atmósfera ideal. Su mente es capaz de alcanzar la fuerza y concentración necesaria para su trabajo espiritual. Por eso la gente viene aquí. No hay duda de que Dios está en todas partes, pero hasta que estén establecidos en Él, necesitan la proximidad de un ser como Sai Baba. Muchas personas me han dicho, aquí puedo leer todos esos libros y es fácil concentrarse. Pero cuando regresamos a nuestro país, donde la vida es diferente y las distracciones son muchas, entonces no es tan fácil de practicar, ni siquiera lo más sencillo como autoindagación, oraciones, austeridades, etc. Pregunta, ¿es Baba una ilusión? Respuesta, es una ilusión para despertarte de tu ilusión. Es un sueño para despertarte de tu sueño. Mientras tienes fe en tu individualidad, Dios y el mundo están ahí. Mientras tienes fe en tu individualidad, Dios y el mundo están ahí. Cuando destruyes la fe en tu identidad separada, entonces no existen ni Dios ni el mundo. Pero por el momento, has preferido creer en tu identidad errónea y por eso preguntas, ¿es Baba una ilusión? Primero tienes que dudar de tu errónea identificación. De ella no dudas y por eso haces preguntas acerca de Baba. Si no tuvieras fe en tu realidad imaginaria, no harías esas preguntas. Pero estás convencido de esa identidad y por eso las haces. Mi consejo es que dudes de quien duda. Lo que yo pretendía decir es que en mi país yo llevo una vida incluso más austera que aquí. Apenas salgo de casa y además tengo menos distracciones. Eso está muy bien. Si puedes mantener tus prácticas donde quiera que estés, hazlo. El sol no se esconde a sí mismo. Son las nubes las que lo cubren. Cuando no hay nubes, lo único que hay que hacer
es dirigir la mirada al sol para tener una visión clara de él. De igual modo, nuestro verdadero ser no se experimenta porque el ego lo oculta. Reconozcan la no existencia del ego, entonces la conciencia dejará de estar oculta por el complejo cuerpo-mente. Será experimentada de un modo directo y se le reconocerá como omnipresente.